La inseguridad en Ecuador ha dejado de ser un problema de sectores marginales o noticias aisladas en los noticieros. Hoy se ha convertido en una amenaza real que golpea con fuerza en todos los niveles de la sociedad, incluyendo al mundo del deporte. Lo que antes parecía un espacio ajeno al conflicto, ahora también sangra. Juan Casares, mundialista sub-20 con Ecuador en 2011 y actual jugador de Independiente del Valle, lo vivió de cerca. Su familia fue víctima de un atentado en su propio hogar. No estamos hablando solo de un hecho policial, sino de una señal de alerta sobre lo que está sucediendo en nuestras calles, en nuestras provincias y en nuestras vidas. Este caso nos obliga a mirar de frente una realidad incómoda y dolorosa. ¿Puede el fútbol seguir siendo un refugio en medio del caos? ¿Qué pasa cuando la violencia cruza la línea de cal? Aquí empieza de zurda. La inseguridad que vive Ecuador ya no distingue entre ciudadanos comunes y figuras públicas. Esta vez alcanzó de forma directa a un futbolista reconocido, Juan Casares. El volante, que ha vestido la camiseta de la selección nacional, vive hoy un drama que ningún jugador debería experimentar. Su familia fue víctima de un atentado con explosivos en su propia casa. El hecho ocurrió en Quinindé, provincia de Esmeraldas, una de las zonas más golpeadas por la violencia en el país. La madrugada del domingo, 3 sujetos encapuchados llegaron al domicilio familiar de Casares. Llevaban bombas Molotov que fueron lanzadas contra la fachada de la vivienda. Las llamas causaron daños en la puerta principal, el parqueadero y la terraza. El video del atentado no tardó en circular por redes sociales. Las imágenes son escalofriantes. Se ve a los atacantes lanzar los explosivos y luego huir del lugar. El fuego se extiende rápidamente y por fortuna no había personas dentro del inmueble en ese momento. La madre del futbolista, quien habita allí, no resultó herida. La Policía Nacional ya se encuentra investigando lo sucedido. Sin embargo, fuentes cercanas indican que el ataque no fue aleatorio. Todo apunta a que la familia de Casares venía siendo víctima de extorsiones desde semanas atrás, una práctica que lamentablemente se ha vuelto recurrente en la provincia. El crimen organizado ha extendido su alcance y Esmeraldas parece estar en el centro de esta tormenta. La violencia ha escalado a niveles que antes solo se veían en países con conflictos armados. Ahora, ni siquiera los ídolos deportivos se salvan. El caso de Casares lo deja muy claro. Ser famoso no significa estar a salvo. Este atentado es un golpe no solo para él como persona, sino también para el fútbol ecuatoriano, porque afecta directamente a la estabilidad emocional de un jugador profesional. ¿Cómo puede concentrarse en entrenar, jugar o competir alguien que sabe que su madre está en peligro? Es una situación que va mucho más allá de lo deportivo. Casares, mundialista sub-20 con Ecuador en 2011, actualmente milita en Independiente del Valle y vive en Quito. Desde allí intenta mantener su rutina profesional, pero evidentemente los efectos psicológicos de un evento así no desaparecen fácilmente. La ansiedad, el miedo, la impotencia son cargas que ahora forman parte de su día a día. El fútbol, muchas veces visto como un refugio, ya no es un escudo contra la violencia. Lo que era pasión, disciplina y enfoque, ahora convive con el temor. Y eso debe preocupar no solo a los clubes, sino también a las autoridades, a la prensa y a la sociedad en general. El deporte está siendo tocado por la inseguridad que consume al país. Este no es el primer caso de un futbolista ecuatoriano afectado por hechos violentos. Hace solo unos meses, Pedro Pablo Perlaza fue secuestrado en la misma provincia. A él también lo liberaron con vida, pero el daño psicológico quedó, y lo más grave es que son situaciones que se repiten con una frecuencia alarmante. Hay un patrón claro que ya no se puede ignorar. La inseguridad se ha metido en los hogares de nuestros deportistas. Ataca cuando menos se lo espera y muchas veces lo hace en forma de extorsiones, amenazas o atentados como este. Lo preocupante es que cada vez parece haber menos capacidad de respuesta. La dirigencia del fútbol ecuatoriano no puede mirar hacia otro lado. Cuidar al jugador no es solo darle buenas instalaciones o salarios, es garantizar que su entorno familiar esté protegido. Es dar asistencia emocional, jurídica y personal, y es exigir al Estado que haga lo necesario para devolver la seguridad a sus ciudadanos. El caso de Casares, además, tiene un componente simbólico fuerte. No estamos hablando de cualquier jugador. Es alguien que ha estado en la selección, que ha representado al país en torneos internacionales. Ver que ni siquiera alguien con ese perfil está a salvo revela cuán profundo es el problema. La reacción en redes sociales ha sido rápida, pero a veces superficial. Muchos expresan apoyo, pero pocos se detienen a pensar en lo que esto significa a nivel humano. No se trata solo del susto,
Se trata de que una madre podría haber muerto, de que un jugador podría haber perdido a su familia por una causa que nada tiene que ver con el fútbol. Es aquí donde entra la pregunta de fondo: ¿hasta cuándo se normalizará esta violencia? ¿Cuántos casos más deben ocurrir para que haya un cambio real? Porque si seguimos hablando de esto solo como hechos aislados, el sistema seguirá colapsando. Hoy fue Casares, mañana podría ser otro, de cualquier categoría. La prensa deportiva también tiene un rol importante que cumplir. No basta con reportar el hecho, hay que hacer seguimiento, exigir resultados, presionar desde el periodismo para que haya justicia, porque estas historias no pueden quedar en el olvido o diluidas en la rutina mediática de resultados, goles y polémicas. Al mismo tiempo, hay que pensar en el vestuario. ¿Cómo se siente un plantel cuando uno de sus compañeros vive algo así? ¿Cómo se entrena? ¿Cómo se compite con ese nivel de angustia rondando? El fútbol profesional requiere enfoque y este tipo de hechos lo quiebran todo, rompen la confianza, la estabilidad y el rendimiento. Muchos jugadores provienen de barrios y provincias donde la violencia expande cada día, pero una cosa es crecer con carencias y otra vivir bajo amenazas directas por parte de mafias. Esto no es parte del folclore del fútbol sudamericano, es una crisis que pone en riesgo la vida y la carrera de los jugadores. El miedo cambia todo, cambia la manera en que un futbolista piensa su futuro, cambia sus decisiones sobre dónde vivir, a qué club ir o incluso si continuar jugando, porque si ya no pueden proteger a su familia, ¿qué sentido tiene anotar un gol o ganar un partido? El fútbol sin seguridad se convierte en una ilusión peligrosa. Es fundamental que el gobierno actúe con firmeza. La militarización por sí sola no es suficiente. Se necesitan estrategias sostenibles, programas de protección comunitaria y sobre todo resultados tangibles. No basta con operativos mediáticos, la gente quiere vivir en paz y los deportistas también son parte de ese pueblo. La situación en Esmeraldas debe ser tratada como una emergencia nacional, no puede seguir siendo una tierra olvidada o estigmatizada. Allí hay familias, hay talentos, hay sueños, y hoy esos sueños están siendo destruidos por la violencia, por el crimen, por un abandono institucional que se arrastra hace años. No podemos permitir que el miedo se normalice, ni en las calles ni en las canchas, porque cuando lo hace, se pierde algo más que seguridad, se pierde la esperanza. Y eso, en un país que ya tiene suficientes problemas, sería un golpe aún más devastador. El fútbol tiene que seguir siendo un espacio de encuentro, no de tragedia. Juan Casares tiene que saber que no está solo, que su historia no será olvidada y que su caso debe marcar un antes y un después, no solo para que se haga justicia en su situación, sino para que se activen mecanismos reales de protección para todos los futbolistas y sus familias, sin excepción. Esto no es una simple noticia más en la agenda diaria, es una señal de alerta urgente. El fútbol ecuatoriano está bajo amenaza y si no se actúa con decisión, la violencia seguirá marcando goles en los terrenos que menos debería pisar. El país, las autoridades y la sociedad deben responder ya, porque si el fútbol pierde la batalla contra la inseguridad, no solo pierde un partido, pierde su esencia, su alegría, su capacidad de unir. Hoy, más que nunca, Ecuador necesita cuidar a sus jugadores y lo primero que se debe garantizarles es que su familia pueda dormir tranquila.